Continuamos, son las 7 de la mañana con 28 minutos. Diversos temas ocupan la atención del ministro de Educación, Milton Luna, que llegó a sus primeros 100 días de gestión con 4 grandes retos. Hay expectativas en este sector por la asignación de recursos como parte del financiamiento aprobado en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. 4 grandes hitos exhibe el Ministerio de Educación como lo más importante de la gestión de Milton Luna al frente de esa cartera de Estado en sus primeros 100 días. Diálogos por la educación, revalorización del docente, reapertura de escuelas rurales y política pública constan como los principales logros. Según datos del Ministerio de Educación, en la última década la implementación de una inadecuada política educativa que estableció el reordenamiento de la oferta educativa con base en criterios de eficiencia provocó que entre 2008 y 2017 se fusionaran físicamente y se cerraran 8.343 instituciones, de las cuales el 50,4% se encontraban en el área urbana y el 49,6% en el área rural. El ministerio se ha propuesto a través de la política de la nueva escuela la reapertura de instituciones cerradas o fusionadas físicamente. Dentro de este proceso, preliminarmente se han identificado 439 instituciones educativas que son potenciales sujetos de reapertura. En esta cartera de Estado también hay expectativa. Una parte de los primeros 652 millones de dólares que corresponden al primer desembolso del plan de financiamiento del Fondo Monetario Internacional se prevé que vaya al sector de la educación. Al menos se destinarán 38 millones de dólares del plan Todos ABC de alfabetización y educación superior se entregarán, según se dio a conocer el pasado viernes 15 de marzo. Milton Luna tomó posesión de su cargo el pasado 3 de diciembre. Reemplazó a Fander Falconi. Néstor Aguilera, Telediario. Y es precisamente nuestro invitado en esta mañana, Milton Luna, ministro de Educación. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de estos 100 días, pero quisiera comenzar por esto, por este cambio de enfoque respecto de el diseño de un sistema educativo ante el cual ustedes han presentado la alternativa, una alternativa que para algunas personas constituye un salto al pasado. ¿En qué medida esto es un proyecto de futuro? Buenos días. Gracias, Eduardo. Es un proyecto de futuro porque conecta ciertamente el hecho educativo, el sistema educativo en el ser humano, en el niño, en la niña. Ese es el eje, el centro es del estudiante, no es del Estado, no es del mercado, es del ser humano. Entonces este es muy importante porque este es un discurso, es un enfoque absolutamente contemporáneo y además con otros ingredientes adicionales, es decir, no es del ser humano en general solamente, sino en particular en política pública estamos poniendo el acento, y esa ha sido la decisión del presidente de la República, de poner el acento en los más pobres, en los más marginados, en los más vulnerables. Por eso ingresamos en esta alternativa de reapertura o mejoramiento de las escuelas rurales que fueron abandonadas. Estamos 60, hablando de las años, casi ¿no? 4.000 escuelas que el reportaje nos ha... Así es, estamos hablando de eso. Claro que estamos arrancando, iniciando el proceso. Es progresivo. Pero además hay un aspecto que tiene que ser relevado. Es que la decisión de la reapertura, por supuesto que es una decisión del gobierno, pero el gobierno y el Ministerio de Educación, el presidente, está respondiendo a una demanda muy sentida de la propia sociedad, particularmente, por supuesto, de los padres y madres de familia, y obviamente si les preguntamos a los estudiantes, de los propios estudiantes que han sufrido muchísimo en este proceso, porque, como sabemos, al cerrarse las escuelas, hasta el día de hoy tienen que trasladarse cientos, miles de chicos en pésimas circunstancias, por ejemplo, en clima, ¿no? Entonces, esa es una situación dramática que se pretende resolver con esta medida. ¿Por qué razón? Porque efectivamente lo que tiene que hacer un Estado responsable es acercar los servicios a la gente, es el derecho a una educación, en este caso cerca a la casa. Y este es un tema de atender, de dar seguridad a esos niños, a esas niñas, y sobre todo también bajar costos a los padres de familia que tuvieron que afrontar una exacción de sus escasos recursos para que este tema se dé. Ahora, quienes han cuestionado este enfoque dicen que esto es un regreso a escuelas de
digamos, con pobres recursos, muy pocas posibilidades de desarrollo académico, en fin, aisladas, desestructuradas, en fin, ¿cuál es la realidad de estas nuevas escuelas que se va a abrir? Este Estado responsable, este Ministerio de Educación, quiere llegar con lo mejor a estos establecimientos. Por eso, ¿cuál será la diferencia entre ese pasado y este futuro que usted señala? Por ejemplo, el tema de infraestructura, baños limpios, buenos, luz eléctrica. Estamos apostando por el Internet para todas estas escuelas que se vayan a reabrir. Estamos apostando por un maestro, una maestra capacitada para ejercer con una didáctica adecuada para enfrentar estos retos con grupos pequeños, porque no debemos olvidarnos que en la medida en que hay una lejanía, son sitios lejanos donde los niños están 15, 20, 25 alumnos como máximo por escuela, y estos niños tienen que ser efectivamente atendidos por uno o dos docentes con la metodología adecuada, con los materiales didácticos adecuados, con el Internet que estamos apostando para que se tenga en estas escuelas. Entonces, es recoger lo mejor del pasado en el sentido de esa mística que nunca debió haber dejado de tener los docentes, su formación con todo lo que la tecnología, todo lo que en este caso el Estado pueda brindar en términos de mejores condiciones. El compromiso y ojalá la realización de estos compromisos en cuanto a mejorar las condiciones físicas de las escuelas rurales siempre será un hecho a destacar. Ojalá esto se produzca porque es llevar dignidad, por cierto, dignidad a la educación en estas zonas alejadas. Pero la educación es más que eso. Es la calidad de los profesores, como usted decía, y usualmente los maestros de escuelas unidocentes han sido un poco abandonados de la posibilidad de la capacitación, del desarrollo académico, en fin, de la entrega de nuevos recursos y conocimientos que les permitan evolucionar y ser verdaderamente maestros de una transformación educativa. ¿Qué se está haciendo para lograrlo? Eduardo, es bien importante lo que usted anota. El hecho es que la situación de esas escuelas, que fue una respuesta estupenda que dio la humanidad, en realidad usted encuentra escuelas unidocentes en Japón, en Suiza, es porque es acercar el servicio, el derecho a la gente, incluso en las zonas más alejadas. Pero el tema es que el Estado, y en estos sucesivos gobiernos, por supuesto, desde hace 60, 70 años, las abandonaron. Entonces el problema es, ¿por qué las abandonaron? Porque siempre en un Estado lamentablemente racista y excluyente y con criterios modernistas occidentales que no entienden el tema de lo local, como pasó los últimos 10 años, efectivamente las abandonaron. Y en el caso del gobierno anterior las cerraron, no solo las abandonaron, las cerraron. Entonces, el tema es ahí cómo un Estado responsable atiende en su integralidad estas escuelas. Eduardo, el abandono en términos de la formación docente para tener profesores de calidad para estas escuelas como proyecto fue abandonado en los años 70 del siglo XX. ¿Sí? Y obviamente en la década anterior se desestimuló a la formación docente de los profesores rurales. Entonces estamos hablando ¿Qué se va a hacer ahora? De un problema estructural. Atender esto, estamos realizando pactos y acuerdos con la UNAE, la Universidad de Educación, con las universidades, con efectivamente una cantidad de organismos, en este caso muy importantes, por ejemplo, de la cooperación internacional que tienen experiencia y recoger, que tienen experiencia en la formación de estos docentes y también recoger la experiencia internacional, particularmente de Colombia y del Perú, que tienen desarrolladas metodologías al respecto. Esto lo vamos a traer y recrear en la realidad nacional. Entonces el pueblo ecuatoriano, sobre todo los padres de familia, deben estar tranquilos porque de una manera responsable vamos a brindar esta garantía de que los docentes que vayan tendrán que estar formados para
asumir este compromiso en términos de su profesión y al mismo tiempo estimulados. Quiero notar, a renglón seguido, otro tema. No vamos a reabrir ninguna escuela si no es con la participación de la comunidad. Este es un esfuerzo ¿Cuál es la conjunto. participación? ¿En qué se traduce? Primero la voluntad. Es decir, queremos reabrir y los padres de familia se van a incorporar a este esfuerzo. Pero ya entendemos que esa voluntad está expresada. ¿Cómo se traducirá la participación comunitaria? Mingas, en muchos casos, para no solo acondicionar, sino sostener la inversión. Queremos también la participación de los consejos provinciales, de las juntas parroquiales, hoy que ya tendremos nuevas autoridades. Vamos a levantar un acuerdo local por la educación desde las escuelas para generar un acuerdo nacional por la educación. Entonces, los recursos no solamente los pondrá, en este caso, el Ministerio de Educación, sino también los organismos locales y con su voluntad y trabajo, en algunos casos, las propias comunidades que las sienten como suyas a estas escuelas. Y esto es extraordinario, ¿no? A donde hemos ido a responder a una protección y acción que por 1, 2, 3 años la propia comunidad protegió en muchos casos a sus escuelas, o al ver que se van a reabrir, están en este momento organizados. Se nos viene el tiempo encima, ministro, es una pena. Nuevamente caemos en la trampa del tiempo, porque abordamos temáticas que no se pueden tratar en 10 minutos, 12 minutos, el limitado tiempo de una entrevista en un formato de noticiero de la mañana como este. Pero es inevitable. Le pregunto, para concluir, ¿cuáles son los retos de aquí en adelante? Acaba de cumplir 100 días. ¿Cuáles son los retos de los 200 días? Tenemos el reto de reabrir estas escuelas, en un número de 1000 esperamos. Tenemos el reto básicamente de reformular el concepto y la operatividad del Sistema Nacional de Evaluación. Queremos entregar al final de este año una propuesta consensuada de política integral docente que partió ya en días anteriores, como usted bien conoce, en una racionalización del tiempo efectivo que los profesores deben cumplir en el aula, bajando toda esa enorme carga burocrática que la tenían hasta hace poco. Pero esto tendrá que venir la recategorización de los profesores en el país, que es una medida que la están esperando y que nosotros estamos insistiendo. Y obviamente todo lo que implique mejorar la condición de los docentes y obviamente este es un reto importante, mejorar los mecanismos internos para brindar un servicio mucho más ágil en el sistema educativo nacional. Ministro, quisiéramos invitarle desde ya para la próxima semana una nueva entrevista para hablar de este tema, el tema de la recategorización. ¿Qué va a ocurrir en términos del desarrollo de los recursos humanos de la educación, de los principales sectores que son los maestros, profesores y docentes? ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Aceptaría usted una nueva entrevista? Absolutamente, y nuestra apuesta, si queremos educación de calidad, debemos tener profesores de calidad y estimulados al mismo tiempo, y eso estamos apuntando. Milton Luna, ministro de Educación, la próxima semana estará aquí nuevamente para hablar del tema que ha quedado planteado. Gracias, ministro, por aceptar esta invitación. Gracias. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por aceptar nuestra invitación de todos los días en el curso de esta semana de información. Se vienen las elecciones el próximo domingo. El día sábado en la noche tendremos un programa especial previo al evento electoral. Durante todo el día domingo tendremos 3 programas especiales. Uno temprano en la mañana para abrir la jornada, uno hacia el mediodía y uno en la noche. Luego, por cierto, luego de las 5 de la tarde, cuando se cierren las urnas y con la información que vaya emanando del organismo electoral y que nos permita de alguna manera responder, por cierto, la pregunta que todos nos hacemos: ¿quiénes ganan las elecciones en cada uno de los cantones del país y por supuesto en las ciudades principales, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta,
Puerto Viejo, etcétera, en el país. Sabremos esto a partir de las 5 de la tarde, cuando vayan fluyendo los primeros resultados. Les invitamos a acompañarnos. Síganos y cuenten con la información de nuestros equipos integrados de TC Televisión, de Gama Visión, de Ecuador TV, de Pública FM, de Diario El Telégrafo y Diario El Tiempo. Una alianza informativa de los medios públicos para este próximo domingo. Nuevamente, gracias. Un buen fin de semana.